bendiga. Bienvenido a su programa favorito Sobre las Olas. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, titulado Nuestro Escape. Acompáñanos a ver de qué se trata. Este título o este tema parece muy interesante porque tal vez nos haga pensar por qué nuestro escape ¿O de qué debemos escapar? o a dónde debemos escapar. Y es que para responder estas preguntas es muy importante saber que la palabra escape significa huida, fuga o salida. Y hablando de salida, en la Biblia se registran varias de ellas que son muy interesantes. Pero un momento, jóvenes, esto no quiere decir que es que nos vamos a escapar del liceo, de la universidad, de la casa, para hacer cualquier cosa mala. No, nada de eso. No, menos mal que lo mencionan, es que no es nada de eso. Pero más bien para entenderlo más claro, vámonos a la Biblia. Encontramos ciertas ocasiones, como cuando José quiso escapar de las manos de la esposa de Potifar, queriéndose ella aprovechar de él. No le quedó otra opción sino escapar de sus garras, escapar del pecado y salir corriendo. Incluso dejó sus vestiduras en sus manos y así pudo escapar del pecado. Otro ejemplo en la Biblia es el de aquellas ciudades tan corrompidas como lo fueron Sodoma y Gomorra. Y Dios envió a aquellos ángeles a que le presentaran ese escape a Lot y a su familia, porque ya venía ya la destrucción de esas ciudades. Y allí vimos que Dios tuvo misericordia de Lot y su familia y les presentó ese escape, esa salida. Pero hay en la Biblia una salida que puede que sea la más sobresaliente de todas. Fue el mismo éxodo que el Señor le presentó al pueblo de Israel para salir de la esclavitud que le presentaba el faraón para ir a su tierra prometida. Como el mismo libro lo menciona, fue un éxodo, una salida. Ellos escaparon de esa esclavitud que se les presentaba en ese entonces. Exacto, Ángel. Y la verdad que es fascinante hablar de este tema, ya que ese fue el primer éxodo de 3 grandes éxodos sobresalientes que Dios ha preparado para sus hijos. Y es que en este tiempo estamos viviendo un éxodo. Y es que este éxodo será un hecho que se verá tanto en lo natural como en lo espiritual. Correcto. Pero antes de ver de qué se trata este tercer éxodo, veamos de qué se trataron los anteriores, porque si decimos que hay uno tercero, lo antecedieron 2. Entonces vamos con nuestros padres a ver de qué se tratan estos 2 éxodos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. El primer éxodo ocurrió allá con el pueblo de Israel, cuando estaban esclavos en la tierra de Egipto, a causa de la opresión y el maltrato de un faraón que no conocía al Señor. Queremos tomar como base para hablar un poco y comentar un poco de este tema, la escritura que tomó el profeta para predicar el mensaje, el tercer éxodo, mensaje predicado el 30 de junio del año 1963 en el tabernáculo Jeffersonville. Y la escritura la encontramos en el capítulo 3 de Éxodo, del libro de Éxodo, y el profeta hace énfasis en unos versículos muy especiales, como es el llamamiento de Moisés, y dice esto más o menos a la letra, y dice: y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Vemos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando el mismo Señor desciende para comisionar a su siervo Moisés para esta gran tarea de liberar al pueblo de Israel de la mano de un faraón que no conocía a José. En estos tiempos Israel se encontraba siendo oprimido, había sido esclavo durante más de 400 años aquí en esta tierra de Egipto. Dios les había prometido un libertador, mas el tiempo ya había llegado. Moisés había sido comisionado, había partido hacia Egipto nuevamente. Recordemos que había estado
allá en el desierto apacentando las ovejas del sacerdote Madián, Jetro, su suegro, regresa a Egipto y comienza esta gran travesía de Moisés y el pueblo de Israel. Allá vemos cómo cuando llega Moisés, ¿verdad?, el faraón inmediatamente se opone a liberar al pueblo. Pero Dios había dicho que había de ser así. Iba a endurecer el corazón de faraón para él poder mostrar su gloria en medio de toda aquella situación adversa que padecían los israelitas. Parecía que la libertad era algo imposible para aquel entonces. Mas Dios con su mano poderosa llenó a Egipto de plaga. La llenó con plaga de sangre, la llenó con plaga de ranas, un sinfín de plagas que tuvieron allí, sucesos y sucesos y sucesos por el cual Dios pasó a Egipto mostrando su juicio sobre ellos, pero también mostrando la cobertura protectora allá con el pueblo de Israel en la tierra de Gosén. Podemos ver cómo Dios en aquel momento no desamparaba a su pueblo. Mientras los juicios estaban cayendo en Egipto, Israel, ese Israel natural, estaba segura allá en Gosén. Siguen las plagas, siguen esos eventos, el faraón con el corazón endurecido, mas sin embargo Dios todavía tenía un propósito allí. Esperando aquel día de la gran liberación, sabemos que ocurre algo tremendamente importante, algo que para nosotros tiene una connotación especial, y es el día y la celebración de la Pascua, la noche anterior para ellos salir del Éxodo. Allí queremos ver algo muy especial porque es cuando a ellos les es ordenado colocar la sangre sobre el dintel de la puerta. Esto fue hecho, ¿verdad?, por todo el pueblo de Israel, que así le fue ordenado matar un cordero y colocar la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta. Ahora vemos también que le fue ordenado comerse ese cordero con hierbas amargas como recordatorio de su salida del pueblo de Egipto, de allá de esa tierra donde fueron esclavos, oprimidos, pero el Dios de la gloria ya había hecho la promesa de que habían de ser libres, y en ese momento Israel toma el cordero, celebra su Pascua, coloca la sangre sobre el dintel, y al día siguiente Israel sale de la esclavitud y de las manos que lo oprimen, empezando una travesía nuevamente por el desierto, donde lamentablemente por la dureza y la incredulidad de ese pueblo estuvieron dando vueltas durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Así que pues, viendo estas cosas, vemos que el primer éxodo no es más que la salida de una tierra natural del pueblo de Israel a otra tierra natural. Hoy día, por entendimiento y revelación de la palabra, entendemos que es algo distinto, es un éxodo espiritual. El Señor Jesucristo les bendiga. Yo quiero dar la palabra a mi hermano Dogny para que Él nos hable de otro éxodo, el segundo éxodo, y nos comente un poco acerca de él. Así es, querido hermano, que el Señor lo bendiga ricamente en esta oportunidad. Como he querido pues, hablar de lo que es este segundo éxodo, vamos a enmarcarlo también porque tiene un espacio de tiempo. Así como el primer éxodo tuvo un espacio de tiempo, el segundo éxodo tuvo un espacio de tiempo también. El primer éxodo, ya lo hemos visto, es un lugar geográfico, es un lugar de un sitio de partida a un sitio de llegada. Entonces, geográficamente hablando, lo podemos decir así. El segundo éxodo es de una manera sobrenatural y vamos a tratarlo de ver a través de las escrituras, puesto que no hay un registro específico que nos pueda decir, o una narrativa como lo podemos ver en el primer éxodo, ahí en el mismo libro de Éxodo podemos ver cómo el Señor lidia con el pueblo, cómo lo prepara, cómo lo lleva. Pues este segundo éxodo lo tenemos de una manera de ver es a través de las escrituras. Pues. Y yo quiero que en esta oportunidad nos acerquemos a las escrituras aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, podemos leer desde el versículo 51, que dice así:
Y el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos del sepulcro después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, que buscando enmarcar en un tiempo, en el tiempo, este segundo éxodo se lleva a cabo cuando el Señor Jesucristo paga el precio por la redención en la cruz del Calvario. Estos hermanos que habían dormido en la antigüedad, vamos a decirlo así, desde el tiempo de Adán hasta ese tiempo donde el Señor Jesucristo apareció, ellos estaban bajo esa promesa de los sacrificios de los machos cabríos. Ellos estaban esperando que el verdadero Cordero de Dios apareciera en la escena, muriera en la cruz del Calvario y pagara ese rescate. Mientras estos cuerpos durmieron allá, estaban en un lugar que por la Biblia lo podemos ver que es el paraíso. Pero ya estaban, recordemos que estaban bajo ese promesa del sacrificio de los machos cabríos. Y cuando aparece el Señor Jesucristo en la escena, aquí es cuando el Señor entonces podemos también esto reflejarlo muy bien en el libro de Efesios, en el capítulo 4, podemos leer así desde el versículo 7, donde dice así: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia, escuchemos esto, la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? Él descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿Ves? Aquí nos da a entender que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, aquí nos está enseñando que Él baja, ¿ves?, a las partes más bajas, que es al infierno. Y allí predica que Él era el que los profetas de la antigüedad habían predicho que vendría ese Mesías. Pero ahí en esa oportunidad vemos que eso le predicó por testimonio, porque ya estaban en el infierno. Y ascendió un poco más y allí estaba el paraíso, y allí se trajo consigo todos esos santos profetas que habían estado bajo la ley y que habían cumplido los mandamientos que el Señor requería para ese momento. Entonces, ese es el segundo éxodo, cuando el Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, paga el precio, entonces rapta ese pueblo, vamos a decirlo así, se produce ese éxodo. A diferencia del primer éxodo, este es un éxodo, vamos a decirlo, como sobrenatural, en el sentido de que es a través de esa gente que estaba en ese paraíso. Entonces, esto es lo que conforma por la Escritura, que es el segundo éxodo, cuando Dios, el mismo Dios que descendió allá en el principio, porque notemos eso como acabamos de leer en la Escritura en el primer éxodo, dice allá en Éxodo que Él mismo descendió, ¿ves?, a través de un profeta, pero dice yo mismo descenderé. Y aquí mismo Él mismo realiza el segundo éxodo. Amén. Así como Él también, Él mismo realizará el tercer éxodo, en el cual estamos en ese proceso en esta actualidad. Pero como estamos hablando desde el segundo éxodo, esa es la parte que me corresponde, pero allí estamos. Ese es el segundo éxodo, cuando el Señor resucitando se lleva cautiva esa cautividad que estaba allá en ese lugar que se llamó el paraíso, y entonces se los llevó consigo. Y aquí tenemos estos testimonios en la Escritura que hemos leído, que cuando Él apareció en escena, ellos resucitaron y salieron de los sepulcros, y testimonialmente dice que aparecieron a muchos. Es decir, ese éxodo fue también visible, aunque fue de una manera sobrenatural, pero fue visible porque dejaron testimonio de que esos santos que resucitaron aparecieron a muchos durante esos días. Hermanos queridos, esto podemos verlo de una manera sencilla, plana, en pocas palabras, pero este es ese segundo éxodo, hermano, cuando el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que Dios me les bendiga ricamente y que esto sea de bendición para ustedes.
Amén. Muy bien explicado estos dos últimos éxodos. Aunque parezca muy significativo o algo muy amplio el tercer éxodo, porque verdaderamente es algo profundo, trataremos de abordarlo de una manera muy sencilla, porque el éxodo que se llevará a cabo hoy día o que se está llevando a cabo tiene que ver tanto en lo natural como en lo espiritual. Del lado espiritual está el Señor sacándonos a nosotros de este mundo, sacando nuestro corazón del pecado para llevarlo a su palabra. Nos saca del pecado, nos saca de nuestros malos comportamientos, de nuestros malos hábitos. Eso quiere decir el éxodo que el Señor está haciendo en nuestro interior. Por eso es que es de adentro hacia afuera, para sacarnos de la condición en la que estamos ahora. Así es, Ángel. Y jóvenes, también queremos darle a entender de que esto también se refleja en lo natural, ya que el Señor está preparándonos para un rapto, una salida de este mundo, en donde nuestros cuerpos deben ser transformados para irnos a la presencia de nuestro Señor. Aunque ciertamente, como lo dijimos, se trata también de algo bastante profundo, porque es nada menos que la obra que está haciendo el Señor en sus elegidos, en sus escogidos de este último tiempo, para llevarlo a eternidad, a esa condición gloriosa que Él siempre nos ha querido llevar. Por eso que dijimos, es algo bastante amplio, pero el Señor nos está preparando hoy mismo para sacarnos en el rapto, en ese escape, para llevarnos de nuevo a nuestra patria, a esa tierra prometida. Por eso es que el Señor dijo en su palabra: mi reino no es de este mundo. Es así, y es que así como fue con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, del mundo, de todas esas corrupciones, de todas esas malas costumbres que ellos tenían, así está sucediendo con nosotros hoy. Y es que esa obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos está sacando del mundo de pecado, de inmundicia, de corrupción, de todas esas cosas malas, ¿verdad? Y nos está sacando para prepararnos para un rapto. Entonces es por eso, joven, que debemos dejar el mundo, debemos dejar las modas, las músicas que no son de adoración al Señor, esas fiestas, los bailes, todas esas cosas que como jóvenes es normal que seamos tentados, pero la cuestión está en qué actitud vamos a tomar nosotros para el Señor. Y es por eso que debemos aplicar la sangre, así como ellos la aplicaron allí en ese éxodo. Así debemos hacerlo nosotros hoy, aplicar esa sangre, la sangre del Cordero, que es el Espíritu Santo. Y así como el pueblo de Israel no pertenecía a esa tierra de Egipto, no pertenecía al lugar donde estaban morando, tampoco nosotros pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este lugar, a este mundo tan corrupto. Pero Él busca oprimirnos, busca detenernos, distraernos, atraparnos con sus tentaciones y con todo lo que hay dentro de Él. Pero joven, ¿sabes qué es lo más importante? ¿Sabes qué es lo más glorioso? Que el Señor está produciendo un éxodo, tanto en ti como en mí. Y Él puede ser que sea algo tan difícil, pero Él está haciendo su obra. Ha enviado un profeta, ha enviado su Espíritu Santo, ha enviado la columna de fuego para respaldarnos y ayudarnos. Y si te das cuenta, Él ha comenzado un éxodo ya desde el momento que te entregaste a Él, para llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel, para darnos esa tierra prometida que es su Espíritu Santo. Y si aún no te has entregado, si aún no estás en los caminos del Señor, o si estás flaqueando, tienes que tener en cuenta que el Señor es el único que puede sacarte de esta servidumbre del mundo. Solamente con su ayuda podremos escapar del pecado, podremos lograr nuestro escape. Entonces entendemos que este tercer éxodo es una obra sobrenatural que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque así como Él resucitó en el segundo éxodo un pueblo para sacarlo de esta tierra, así está preparando en este último tiempo un rapto, preparándonos para llevarnos a la eternidad. Y es que vemos por medio de su palabra y el mensaje y la revelación de su palabra, vemos todas las profecías que están en la Biblia cumpliéndose hoy en día. Y es que en la palabra del Señor nos dice que habrá hambre, habrá rumores de guerra, habrá pestilencias, y eso hoy en día lo estamos viendo. Entonces eso quiere decir que nosotros debemos estar apercibidos para la venida del Señor, para que seamos perfeccionados, y así como los santos del Antiguo Testamento subieron con Él, así sucederá con nosotros y subiremos con Él. Y ahí está esta novia
Ahí estamos usted y yo, hermanos, en nuestro éxodo. Pero estamos en la preparación para salir. Mientras tanto, el tercer éxodo se está cumpliendo en usted y en mí, en toda la novia, cuando nosotros somos sacados de algo, cuando somos sacados del pecado y traídos a la palabra. Ahí está nuestro primer éxodo. Lo que le quiero decir es que nuestro tercer éxodo se cumple en varias facetas. Usted tiene su éxodo cuando usted salió del mundo. Dios lo sacó del mundo y lo trajo a la palabra, lo trajo a este mensaje, lo trajo a las cosas de Dios y usted comenzó a caminar en las cosas de Dios. Te trajo Dios a la palabra. Pero Él te trajo a la palabra, pero te sacó de un lugar. ¿De dónde te sacó? Del mundo. Te sacó del pecado. Algunos los saca de las denominaciones, de esos sistemas religiosos. A la mayoría nos sacó de algo. Eso es un éxodo. Luego Él te trae a la palabra y comienza a prepararte, comienza una edificación, un aparejamiento, porque el próximo éxodo, nuestra próxima salida será literal. Será cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando lleguemos a nuestra adopción, estaremos listos para que se cumpla esta salida de la cual les leí en la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿ven? Donde dice, luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿quiénes? Los resucitados, seremos arrebatados. Ahí está un éxodo. Este éxodo es literal. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces este tercer éxodo comienza en un éxodo espiritual, donde usted es sacado del pecado, usted es sacado del mundo, usted es sacado de las tinieblas, usted es sacado de sus ideas, de sus caprichos, usted es sacado de sus temores. Somos sacados de nuestras malas costumbres, somos sacados de nuestra mala crianza, la crianza que nos dieron nuestros padres. Somos sacados de toda condición pecaminosa. ¿Y dónde somos llevados? A la palabra. Aleluya. A la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí comenzó nuestro éxodo espiritual. Aleluya. Amén. La Biblia es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Además, la Biblia está dividida en 1189 capítulos y 31.102 versículos, lo cual facilita su estudio y consulta. Sin embargo, no siempre fue así. Originalmente la Biblia fue escrita en un texto corrido. No contenía capítulos ni versículos, ni siquiera se habían utilizado los signos de puntuación, lo cual hacía muy difícil encontrar un pasaje específico de las Escrituras, teniendo en cuenta que la Biblia contiene libros tan extensos como lo son los Salmos o Isaías, por ejemplo. A raíz de esta situación, en el transcurso de la historia se hicieron varios intentos por transcribir la Biblia dividiéndola en secciones, de modo de hacerla más fácil de ser estudiada y consultada por aquellos que tuvieran acceso a las Sagradas Escrituras. Pero no fue hasta el siglo XIII, entre los años 1234 y 1242, que el teólogo inglés Stephen Langton, obispo de Canterbury, dividió la Biblia en capítulos. El trabajo de Langton fue tan ampliamente aceptado por los clérigos de su época que a largo plazo pasó a ser la norma o el estándar para dividir la Biblia en los capítulos que hoy conocemos. Interesante, ¿no? Ya sabemos cómo la Biblia fue dividida en capítulos, pero seguro te estás preguntando ahora, ¿cómo llegó la Biblia a dividirse en versículos? ¡Hey! Pero antes de pasar a la siguiente sección, mientras esperamos el próximo programa, quiero retarte a que tú mismo seas quien responda la interrogante. ¿Cómo llegó la Biblia a dividirse en versículos? Te animo a investigar
y compartir tu respuesta con nosotros en los comentarios de este video en YouTube. Ahora sí, continuemos con nuestra programación. Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos a tu sección Notas para el Corazón. Hoy te traemos un pensamiento liberador que esperamos que sea de bendición y sobre todo alegre tu corazón. Para ello, te dejamos con esta cita, Juan 8:36, que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hubo un hombre suizo llamado Arnold von Winkelried, quien estaba en medio de una guerra, y su ejército estaba en peligro. Dejándolo todo, se levantó y dijo: «Luchemos, yo daré mi vida por Suiza». Apresurándose hacia el enemigo, gritó: «Abran paso a la libertad, abran paso a la libertad». 100 lanzas traspasaron su pecho y murió por su país. Oh, pero hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo: «En este día yo moriré por toda la raza humana». Él vino a la tierra y fue hecho carne, trayendo la muerte a su pecho, pagó el sacrificio y gritó: «Abran paso a la libertad». Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos a la sección Viajando con la Palabra Hablada. Porque para viajar, la imaginación pone a volar. El día de hoy le tenemos una gran sorpresa. 2 invitados especiales. Dios les bendiga, muchachos. Manolito, ¿crees que tiene cara que quiere viajar? Así es, Juancho, estoy ansioso. ¿Y Ángel? No, ya estoy listo para viajar. Bueno, listo entonces. Comencemos.
Me parece muy propicio que el equipo de Sobrenatural esté con nosotros el día de hoy. Porque justamente hoy visitaremos lugares donde ocurrieron hechos sobrenaturales. William Mario Branham, un verdadero instrumento de Dios que se dejó utilizar grandemente en lo sobrenatural, iniciando aún desde su nacimiento, cuando él, Branham, su madre, tan solo con 15 años de edad, se encontraba en esa cabaña humilde y pequeña allá en Brooksville, Kentucky, cuando iba a dar a luz a su primogénito. Muy esforzada y con valor, afirmaba ella que estaba lista, no había nada que le impidiera para dar a luz a su pequeño, y por la gracia del Señor así pudo ser aquella mañana. Ella y Charles Branham entran a ver a su bebé. Charles Branham, su padre, abre la única ventanilla que tenía aquella cabaña para que los pocos rayos de luz que pudiera ver iluminaran al pequeño. Y allí ocurrió lo sobrenatural. Cuando él apenas esperaba unos escasos rayos de luz solar, su sorpresa fue que se encontró con una gran luz resplandeciente, más de lo que él esperaba. Una luz que medía aproximadamente unos 30 centímetros y que tenía vida propia por lo que parecía, porque palpitaba. Y aún más sorprendidos quedaron, ya que se posó sobre la madre y el pequeño. Allí duró un instante y luego volvió por su lugar. Y así ocurrió aquel martes 6 de abril de 1909. Y saben que al tiempo, después del nacimiento del profeta, el diablo quería hacerle una mala jugada. Al ver aquel prodigio que había ocurrido, él no se iba a quedar de manos cruzadas y quería entorpecer el plan de Dios. Por lo tanto, levantó una tormenta de nieve para así matar de frío al bebé y a su madre. En esta ocasión, el papá no se encontraba con ellos, estaban desamparados, todo parecía perdido, el vecino más cerca estaba considerablemente lejos, pero el Señor no iba a quedarse sin hacer nada, sino que puso el sentir en algún vecino para asomarse. Cuando se da cuenta de que no hay humo saliendo de la chimenea, este se preocupa y va al rescate de aquellos dos que están moribundos, ya estaban a punto de morir del frío. Esa es una vieja artimaña del enemigo, porque también la quiso usar allá con el libertador de Israel, Moisés, cuando puso en el corazón del faraón a matar a todos los niños. Sin embargo, lo que él no sabía es que detrás de su plan estaba el plan perfecto de Dios en todo eso. Y así mismo ocurrió con el Señor Jesucristo. En aquel tiempo fue Herodes quien ordenó aquella gran matanza de bebés para acabar con nuestro Salvador. Pero no pudo más que el poder de nuestro Señor para traer el Salvador y poder así traer en rescate nuestras almas. Ángel, ¿y los muchachos? Vamos con ellos, nos están esperando en la tienda de dulces. Ok, vamos. De verdad que estos dulces son muy buenos. Así es, Donito. Con razón eran los favoritos del hermano Branham. Nos encontramos en la tienda Chin. Esta dulcería se ubica en la calle 347 Spring, en Jeffersonville, Indiana. Cabe acotar que el profeta en aquella época mencionaba que era uno de los establecimientos más antiguos de aquella zona. Exactamente fue fundada en 1891. Y ya que estamos aquí, queremos mencionarles de ciertos acontecimientos que están relacionados con este lugar. Por ejemplo, el milagro que se efectuó con Eunice Shim, el cual, relata el profeta, era un muchacho que estaba sido consumido por el cáncer. Su garganta, sus pulmones estaban completamente arruinados. Pero su enfermera, la cual había sido sanada por medio del don del profeta, le comentó de su experiencia que tuvo con el profeta, y este le dijo que si podía ir el hermano Branham hacia él, porque le conocía, pues le había vendido muchos dulces. Y cuando se encontró con él, ya habían 5 especialistas que lo daban por desahuciado. Ellos afirmaban que le quedaban pocas horas de vida, pero fue allí donde el poder sobrenatural obró. Y bajó el así dice el Señor a través del profeta, señalando que estaría fuerte y sano, que se recuperaría y que tiempo más adelante él mismo le vendería dulce al mismo hermano Branham. Y para la gloria de Dios, así mismo sucedió. Muchachos! Bendiga. Guarde. ¿Y los caramelos no nos dejaron? Donito se los comió todo, hermano. Estaban muy buenos. Fíjense que me di cuenta que en una de las columnas de la entrada de la tienda había unas marcas, y esas marcas estaban ahí con unas fechas. Esas tipifican 2 grandes inundaciones que hubieron aquí en Jeffersonville.
Una que ocurrió en el año 1883 y una luego, un año después, en 1884. Sin embargo, una de las inundaciones más grandes que hubo en Jeffersonville y la más devastadora fue la de 1937, donde murieron muchas personas. En este caso también hubo una gran pérdida, que fue la de las dos personas más queridas del hermano Branham, que fue la hija Sharon Rose y su esposa Hope. En aquel entonces fue una pérdida muy lamentable para él y algo que lo llevó a una depresión muy tremenda. Pero todo esto se trataba de un plan que el Señor tenía con él. El Señor estaba forjando un carácter dentro de él. Bueno, muchachos, aprovechando que estamos cerca del río, me gustaría llevarlos a un lugar. Vamos para allá caminando. Vamos. Está bien. Bueno, muchachos, lo que está delante de sus ojos es el río Ohio. Justamente eso es lo que les quería mostrar, porque en este lugar ocurrieron tantos acontecimientos en lo sobrenatural. Wow, realmente que así es, hermano, porque de hecho a mí me encanta este lugar porque me gustan mucho los ríos, de hecho, y es que aquí en este río ocurrieron cosas sobresalientes, como lo fue el fallecimiento de algunos hombres que estaban en la construcción de un puente. Pero saben que el hermano Branham tuvo una visión a la edad de 7 años sobre ese acontecimiento, muchos años antes de que esto ocurriera. Y fue que en plena construcción los puentes se cayeron y el hermano alcanzó a contar 16 hombres que fallecieron en este lugar. Y esa visión se le presentó jugando canicas con su hermano, y en ese momento salió corriendo a brazos de su mamá, asustado porque no sabía de que el Señor mostraría en él visiones. Es tremendo, hermano. De verdad que es algo muy tremendo como el profeta a tan corta edad ya tenía visión. También es bueno mencionar aquella ocasión cuando aquí mismo en la ribera del río, en la calle Spring, sucedió aquel evento donde unas 1000 personas acudieron a ver el bautismo de 200 almas que tomaron esta gloriosa y maravillosa decisión. El hermano Branham en aquella época estaba llevando esos servicios aquella tarde del 11 de junio de 1933. Cabe acotar que estas personas fueron movidas a tomar esa decisión luego de que el hermano Branham tuviera esos cultos retumbantes en una carpa donde de a poco se fueron sumando numerosos oyentes. Y aquel día aún se volvió más glorioso cuando, al presenciar el bautismo número 17, una bola de fuego venía descendiendo del cielo, muchachos. Esa bola, esa estrella, se posó sobre el profeta. Imagínense al profeta todo asustado allí. Sin embargo, él esperó en Dios. Y de esa estrella salió una voz que dijo: así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Y así comenzó esa comisión que le dio el ángel del Señor al profeta de la edad. Correcto, hubo muchas reacciones entre las multitudes. Algunas personas salieron corriendo, otras tenían pánico, se abrazaban unas a las otras. Pero hubieron algunas que escucharon truenos y otras que escucharon esa voz que dijo nuestro hermano. Entre ellas estaba una pequeña muy singular, una pequeña de apenas 14 años que pudo escuchar esa voz, pero reverentemente agachó su cabeza y siguió orando, sin importar lo que estaba pasando a su alrededor. Esto lo había enseñado su pastor en su congregación, y así que ella obedeció. Y por esa obediencia recibió la experiencia más gloriosa de su vida, recibió el Espíritu Santo en su corazón mientras todo esto estaba aconteciendo. Aquella persona se llamaba Meda Broy, contaba con apenas 14 años y era quien llegaba a ser la esposa del profeta más adelante. Para este viaje tenemos grandes expectativas porque estaremos visitando lugares donde ocurrieron tantas cosas en lo sobrenatural. Por lo tanto, si quieren permanecer con nosotros, no se pierdan el próximo programa, porque estaremos visitando el Tabernáculo Branham. Porque para viajar, la imaginación ¡ponga a volar! Dios les bendiga, muchachos. En nuestra última trivia del año pasado, preguntamos: ¿en cuál de los 4 evangelios era mencionada de manera repetida la expresión de cierto os digo? Y la respuesta correcta es la opción de Juan. En el resto de los evangelios, la expresión solo aparece como de cierto os digo. Ahora les dejo la trivia de este programa. Y ya que hablamos sobre nuestro escape, que equivale a nuestra salida o nuestro éxodo, la pregunta tiene que ver con el primer éxodo y dice de la siguiente manera: ¿por cuántos años los hijos de Israel habitaron en Egipto antes de ocurrir el éxodo?
Opción A, 390 años. Opción B, 400 años. Opción C, 430 años. Opción D, 410 años. Te invito nuevamente a compartir tu respuesta en la sección de comentarios y en nuestro próximo programa revelaremos la respuesta. Dios te bendiga. Y como ya saben, somos peregrinos en este mundo. Así que continuemos con nuestro escape, recordando que no importa la ola, Cristo es tu ancla.